Capítulo 17. Sexualidad en la infancia. Un aporte nodular a la psicología del desarrollo. Autora, Silvina Cohen-Imach. Introducción. En este trabajo se analiza uno de los aportes nodales del psicoanálisis a la psicología del desarrollo, cuál es, junto al concepto de inconsciente, la evolución de la libido o evolución psicosexual. Para ello, se abordará el tema de la sexualidad infantil o la sexualidad en la infancia tal como se plantea en la obra freudiana, por lo que recorreremos textos de Sigmund Freud, pero también se revisarán teorías contemporáneas acerca de la sexualidad en niños y adolescentes. Freud y el psicoanálisis. Sigmund Freud nace en Moravia en 1856 y muere en Inglaterra en 1939. Crea el psicoanálisis, que constituye una teoría sobre el funcionamiento del psiquismo, un sistema conceptual que intenta explicar y dar cuenta de su objeto de estudio, el aparato psíquico, sobre todo, el inconsciente y sus efectos. Así, su objeto de estudio se volverá pronto el inconsciente, y su método de estudio es la asociación libre, para el paciente, y la atención flotante, para el terapeuta. Se trata entonces de no privilegiar nada de lo que aparezca en la conciencia. La materia prima serán las palabras y los instrumentos, la interpretación, las construcciones y el esclarecimiento. Crea así un método para el tratamiento de los fenómenos psíquicos, pero también un método de investigación y una forma de explicar algunos fenómenos culturales y sociales, como la literatura, los movimientos sociales y políticos, las películas. Y si bien Freud no está preocupado por realizar una psicología del desarrollo, le aporta a este campo disciplinar los siguientes conceptos. 1. Un modelo de evolución psicosexual de la libido, a través de las fases de desarrollo de la libido, oral, anal y fálica, latencia, genitalidad. 2. El pasaje del principio del placer al principio de realidad. 3. El pasaje del narcisismo a la realidad objetiva. Acerca de la sexualidad infantil. Sería muy pretencioso abordar la complejidad del tema de la sexualidad en Freud en este trabajo, pero intentaré transmitir algunas de las ideas principales sobre la sexualidad infantil, o la sexualidad en el niño, partiendo en este caso del análisis de los textos freudianos. Para ello, examinaremos sus aportes a través de diversos textos señeros que nos brindan una clara y revolucionaria concepción de la sexualidad y realizaremos además la descripción de lo que este autor denomina la evolución de la libido en la infancia. En tanto consideramos a esta como uno de los puntos esenciales donde se articulan la psicología del desarrollo con el psicoanálisis. Concepción de sexualidad antes del psicoanálisis. En la Conferencia 20, sobre la vida sexual de los seres humanos, 1916 a 1917, Freud comienza definiendo la concepción de la sexualidad imperante hasta ese tiempo en la sociedad. Lo sexual era lo indecoroso, aquello de lo que no estaba permitido hablar. Se definía lo sexual tomando como punto central al acto sexual, en sí mismo, el coito, como la intención de procurarse placer por medio del cuerpo, y en particular de los órganos genitales, del sexo opuesto. Es decir, que se ligaba sexualidad al acto sexual cuyo fin sea la procreación. Es decir, que se ligaba sexualidad a la procreación y solo a ella. La opinión popular posee una bien definida idea de la naturaleza y caracteres de este instinto sexual. Se cree firmemente que falta en absoluto en la infancia, que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad, y en relación con él, que se exteriorizan los fenómenos de irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el otro, y que su fin está constituido por la cópula sexual o a lo menos por aquellos actos que a ella conducen. Freud, 1905. Sin embargo, Freud señala que con esta concepción se corría el riesgo de dejar de lado muchos actos sexuales como la masturbación y el beso, que presentan un innegable carácter sexual, aunque no tengan como fin la procreación. Por ello, se ve obligado a formular una nueva definición de sexualidad, más allá de 1. El carácter indecente de una serie de actos. 2. La diferencia de los sexos. 3. La búsqueda de placer en los órganos genitales. 4. La función procreadora. 5. Su inicio en la pubertad. Concepción freudiana de la sexualidad infantil. Luego de esta conceptualización de la sexualidad imperante en la sociedad vienesa de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Freud planteará que la sexualidad surge, no ya en la pubertad, sino mucho antes, con el nacimiento, por lo cual va a estudiar la sexualidad en los niños o sexualidad infantil. ¿Cómo es que empieza Freud a vislumbrar una sexualidad infantil? La investigación psicoanalítica, en efecto, se vio precisada tomar en consideración también la vida sexual del niño debido a que el análisis de los síntomas de los adultos, los recuerdos y las asociaciones por lo general reconducían a los primeros años de la infancia. A través del análisis de adultos, Freud descubrió que numerosos síntomas estaban relacionados con vivencias sexuales infantiles, ya sea reales o fantasiadas, los que daban lugar a la formación de la psiconeurosis. Este descubrimiento luego fue corroborado mediante observaciones directas de niños. A partir de allí Freud analiza la sexualidad en la homosexualidad, el fetichismo,
formas de la sexualidad denominadas perversiones, y la sexualidad de los niños o sexualidad infantil, de donde concluye que todas esas inclinaciones perversas arraigan en los niños, aunque la ponen en práctica en una medida que corresponde a su inmadurez. La perversión, dirá Freud, es la sexualidad infantil aumentada. En 1908 publica un texto titulado Sobre teorías sexuales infantiles, que resulta eje en la temática de la sexualidad en la infancia. Señala que el material de su estudio sobre sexualidad infantil deriva de 3 fuentes. 1. La observación directa de las manifestaciones y actividades de los niños. 2. Recuerdos infantiles que son comunicados por pacientes adultos. 3. Recuerdos infantiles inconscientes y su traducción consciente por medio del análisis. El hecho de que la primera fuente no sea la única para aportar datos es a causa de la actividad del adulto frente a la vida sexual infantil. En general, el adulto niega la actividad sexual del niño y si algo aparece de sexual enseguida el adulto coarta toda manifestación infantil que pudiera ser signo de tal actividad. En este texto, el creador del psicoanálisis se interroga, asimismo, sobre cuáles son las teorías que el niño elabora con respecto a la sexualidad propia y del otro, movimiento investigativo del niño que surge para responder principalmente a la pregunta sobre el origen de los bebés, la diferencia de los sexos, y la percepción sádica del acto sexual de los adultos, y su influencia determinante en la construcción de los síntomas, tema que se trabajará más adelante, aunque en Freud ya está desde 1908 y 1909 e incluido en un apartado posteriormente en el texto 3 ensayos para una teoría sexual, de 1905. Conceptualización de la sexualidad en la infancia. A. La sexualidad surge con el nacimiento. Freud fue el primero en afirmar que la sexualidad no es sinónimo de reproducción y que comienza o existe desde el momento del nacimiento, es más, visualiza el parto mismo como una actividad que involucra la sexualidad. No es, dirá Freud, que la sexualidad comienza con la adolescencia, sino que entre los 12 y 14 años se despierta en ellos la función reproductora. Es decir, que en la pubertad habrá una segunda vuelta de la sexualidad. La sexualidad es mucho más antigua. B. La sexualidad infantil es perversa polimorfa. Freud compara la sexualidad propia de la homosexualidad, el fetichismo y la sexualidad de los niños o sexualidad infantil. Pensemos en la revolución que produce Freud al decir esto, cuando en la sociedad que él vivió, el mandato social o imaginario social convertía a la infancia en inocente y, por lo tanto, asexuada. El niño era juzgado como puro e inocente, y el que describiera las cosas de otra manera, podía ser acusado de sacrílego de los tiernos y sagrados sentimientos de la humanidad. En cambio, para Freud, 1916 a 1917, en el niño no solo está presente la sexualidad. De la comparación con la sexualidad adulta de la época, concluirá que ya en la infancia se observa que todas las inclinaciones perversas arraigan en los niños, y la ponen en práctica en una medida que corresponde a su inmadurez. La perversión, dirá Freud, es la sexualidad infantil aumentada y descompuesta en sus mociones singulares. De allí que va a llamar al niño como un perverso polimorfo. Es decir, se comporta como un perverso, pero mantiene con él numerosas diferencias. Pensemos entonces que en la época freudiana predominó una psiquiatrización del placer homosexual como perverso. El perverso, a partir de 1905, en 3 ensayos para una teoría sexual, fue considerado fuera de la norma, y por lo tanto se intentaba curarlo. Moreno, 2014, La infancia y sus bordes. Pensemos en la revolución que produce Freud al decir esto, cuando en la sociedad que él vivió, de fuerte moral llamada victoriana, el mandato social o imaginario social convertía a la infancia en inocente, y por lo tanto asexuada. El niño, dice Freud, en La Conferencia 20, es juzgado como puro e inocente, y el que describa las cosas de alguna otra manera, puede ser acusado de sacrílego de los tiernos y sagrados sentimientos de la humanidad. Amnesia infantil. Freud, en 3 ensayos para una teoría sexual, capítulo 2, 1905, señala que la razón por la que ningún otro autor anterior al mencionó ni vislumbró la sexualidad en la infancia, era en primer lugar, debido a los reparos convencionales de los autores por su propia educación, y en segundo lugar, a la amnesia. La amnesia alude a un fenómeno psíquico que oculta los primeros años de vida del sujeto hasta los 6 o 7 años. Se nos informa a través de la observación de niños, que en esos años, de los que después no conservamos en la memoria sino solo unos jirones incomprensibles, reaccionábamos con picardía, sabíamos expresar dolor y alegría, mostrábamos amor, celos y otros sentimientos y aún pronunciábamos frases inteligentes que los adultos registraron como de una incipiente capacidad intelectual, y una vez adultos, nada sabemos de nosotros mismos. Sin embargo, esas impresiones de la infancia no se borraron, sino que dejaron sus más profundas huellas en nuestra vida psíquica. Esto es, dice Freud, por la represión. Así, la amnesia infantil convierte a la infancia de cada sujeto en un tiempo anterior, o prehistórico, y oculta el comienzo de la vida sexual. Conceptos básicos para comprender la sexualidad infantil. Ahora bien, para poder hablar específicamente de la vida sexual del niño, Freud introduce los conceptos de líbido, excitación sexual y satisfacción.
1. Líbido. Es la fuerza, la energía en la que se exterioriza la pulsión sexual. En este punto Freud compara el hambre con la libido, señalando que el hambre es la forma en que se muestra la pulsión de nutrición. El término líbido es de difícil definición y Freud le adjudicará dos características. A. Su cualidad sexual, tiene la función general de obtener placer y no se adscribe solamente a lo genital. B. Su carácter cuantitativo y dinámico. Freud, 1921, señala que la libido es una expresión tomada de la teoría de la afectividad, siendo la energía, como magnitud cuantitativa, aunque actualmente no se pueda medir, de las pulsiones que tienen relación con todo aquello que puede designarse con la palabra amor. Un año más tarde, expresará que la libido es la manifestación dinámica, en la vida psíquica de la pulsión sexual. 2. Satisfacción. Las primeras mociones sexuales aparecen ya en los lactantes, en los bebés recién nacidos. Aquí aparecen apuntaladas, sostenidas, en otras funciones importantes para la vida. Aparece sostenida en la función nutricia o en otra función vital. Sabemos que el recién nacido está principalmente interesado en la recepción del alimento y cuando se duerme, después de haberse llenado con el pecho, expresa una satisfacción beatífica, sensación que tenderá a repetir. Freud descubre que el lactante intenta repetir la acción de recibir el alimento aun cuando no está bajo la pulsión de hambre. Diremos entonces que chupetea en el vacío, luego de lo cual también se duerme con la misma expresión beatífica, por lo que se deduce que le dio placer. Esta primera vivencia de placer, al recibir el alimento que brinda el auxilio externo, pronto genera el deseo de repetir ese placer, aún sin el alimento. Con esto, aquella primera experiencia de la vivencia de satisfacción, el ser amamantado por el pecho materno, se convierte en el punto de partida de toda vida sexual. Momento mítico, para algunos, experiencia efectiva para otros, en la estructuración subjetiva, modelo inalcanzado de toda satisfacción sexual posterior, Freud, 1896. El otro materno sale al auxilio del niño. El pecho materno se erige así en el primer objeto de la pulsión sexual y el hecho de ser amamantado supone la primera experiencia de satisfacción. Pero, el objeto será siempre buscado, y nunca encontrado, dirá Lacan. Ese placer está en un primer momento en relación a la excitación de la zona de la boca y de los labios, zona a la que Freud denomina erógenas, en tanto fuente de placer, y denomina sexual, al placer alcanzado en el chupeteo. Este primer objeto de satisfacción, el pecho, es primero resignado por el lactante en el chupeteo, y sustituido al mismo tiempo, por una parte del propio cuerpo, autoerótico. El niño se chupa el pulgar o la mano, independizándose del mundo externo en cuanto a ganancia de placer. Características de la sexualidad infantil. A partir de las consideraciones anteriores, Freud llega a la conclusión que la sexualidad infantil tiene una serie de características. 1. Se apuntala en necesidades orgánicas. La sexualidad infantil aparece apuntalándose en la satisfacción de las grandes necesidades orgánicas, alimentación, pero ya veremos otras. 2. Es autoerótica. La pulsión sexual busca y encuentra sus objetos de satisfacción en el cuerpo propio, alimento boca, lo mismo sucede con los excrementos zona anal. El lactante tiene las mismas sensaciones de placer cuando vacía su vejiga, orina, y sus intestinos, defeca, organizando su ganancia de placer por medio de la excitación de la zona de la mucosa. 3. Está compuesta por pulsiones parciales. Freud señala que las pulsiones sexuales infantiles son pulsiones parciales, es decir que son pulsiones que buscan ganar placer, de manera independiente unas de otras, en los diferentes órganos, oral, anal, genitales propios. A diferencia de la sexualidad perversa o adulta, la sexualidad infantil no está centrada ni organizada. 4. La sexualidad del niño es perversa polimorfa. Si bien Freud compara y asemeja al niño con un perverso, dice que es un perverso polimorfo, ya que en la perversión todas las pulsiones presionan una meta, una pulsión parcial tiene supremacía. En los niños cada pulsión parcial aspira por cuenta propia a la ganancia de placer. Las pulsiones parciales de la infancia no dominan todas por igual, van adquiriendo predominio relativo en los diferentes momentos del desarrollo. La zona que predomina en cada momento del desarrollo libidinal da el nombre a la fase, llamando así fase oral, anal y fálica. Estas tres fases corresponden a lo que Freud designa como estadio pregenital. Desarrollo libidinal. Freud divide la evolución de la libido, o desarrollo libidinal, en dos grandes momentos, fase pregenital y fase genital, y explica que ambas etapas están separadas por la etapa de latencia. La etapa pregenital también es denominada como la prehistoria sexual del sujeto. Etapa o fase pregenital. Se llama pregenital a las etapas de la vida sexual en las que las zonas genitales todavía no han alcanzado su papel hegemónico. En general, abarcan el periodo desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años de edad. A su vez, divide la etapa pregenital en tres fases. Cabe señalar que esta temática ya fue trabajada en el capítulo anterior. 1. Fase oral. En esta fase, que abarca desde el nacimiento hasta los 18 meses, se observa que el niño obtiene placer predominantemente por la zona de la boca y los labios.
La pulsión sexual originariamente se satisface en apoyo sobre la necesidad de alimentación, pero luego adquiere autonomía y logra el placer en forma autoerótica. Así, la fuente es la zona erógena oral y el objeto se encuentra en estrecha relación con el alimento. La finalidad de esta fase es la incorporación, que luego será el paradigma para la introyección y la identificación. El chupeteo es el prototipo de esta fase y el resto de ella. Esta etapa fue dividida por Abraham de acuerdo a sus características. Pasiva, desde el nacimiento hasta el 6º mes, y cuya satisfacción está dada por el chupeteo. Es el momento de la incorporación pasiva. Oral sádica, canibalística, o activa, cuyo inicio coincide con la aparición de los dientes, 6 meses. Se caracteriza por la tendencia a morder como búsqueda de placer. En esta etapa comienza a aparecer la ambivalencia, que es la manifestación de dos actitudes opuestas, amor y odio. Es la tendencia de devorar, en la que se expresa simultáneamente el impulso amoroso y el impulso hostil a destruirlo. Ambivalencia ya que la libido y la agresividad están dirigidas hacia un mismo objeto. 2. Fase anal. Constituye la organización de la libido bajo la primacía de la zona erógena anal. Las manifestaciones de esta fase comienzan con el nacimiento, pero se vuelven más importantes entre los 18 y 24 meses de edad, año y medio 2 años, extendiéndose hasta los 4 años. Mientras que la etapa oral se caracterizaba por la pasividad de la receptividad, esta fase va marcando un importante paso a la actividad, hacia la discriminación y el incremento de las relaciones con la realidad exterior. Estos acontecimientos están vinculados a que el niño tiene un mayor control de los esfínteres, mayor dominio muscular y la deambulación le permite al niño valerse por sí solo e ir separándose de la madre. El niño al evacuar sus heces siente placer, por la estimulación de la mucosa anal. Sin embargo, cuando la mamá le enseña el control de esfínteres, el niño se ve enfrentado entre el placer de defecar y la exigencia externa de hacerlo en determinado tiempo y lugar. Esta enseñanza es vivida como prohibición hacia sus impulsos sexuales provocando un incremento de los sentimientos hostiles hacia el otro, al que al mismo tiempo ama. Por ello, en esta fase se observa un aumento de la ambivalencia. Al expulsar las heces, siente un placer doble, pulsión sexual por un lado, que liga, une, y una pulsión agresiva, por el otro que domina, destruye, se apodera. Posteriormente el niño descubre el placer por retener, que es acompañado en lo psíquico por un placer de conservación y posesión del objeto. Las heces son sobrevaloradas por el niño y tratadas como objetos libidinales, y por ecuación simbólica, equiparados a regalos, productos de su propio cuerpo, y más tarde a un hijo. Esta entrega del niño es vivida como dar parte de su cuerpo para ganarse el afecto de la persona amada. En cambio, la posibilidad de retención es equiparada a una rebelión. Abraham distingue, también aquí, dos momentos. A. Erotismo anal ligado a la evacuación y la pulsión sádica a la destrucción. B. Erotismo anal ligado a la retención y la pulsión sádica al control obsesivo y posesivo. 3. Fase fálica. Se considera su comienzo a los 3 años y su culminación alrededor de los 5 años. Fue la fase descrita más tardíamente por Freud. Se caracteriza por la unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales. Se denomina etapa fálica, porque tanto niños como niñas solo reconocen el órgano genital masculino. El par antitético actividad-pasividad de la etapa anal se transforma aquí en el par fálico, castrado, y recién en la adolescencia se establece la oposición masculinidad-femineidad. En esta etapa la sexualidad infantil alcanza su cúspide. Se da la consolidación y declinación del complejo de Edipo, y se dan desarrollos diferentes para el varón y para la niña. Si bien en las fases anteriores seguían desarrollos similares, en la etapa fálica, la diferencia sexual anatómica adquiere su primera expresión psíquica, por lo cual son diferentes los caminos para la niña y el niño. En este punto, se hace muy complicado resumir brevemente, sin caer en simplismos, ya que comprende términos teóricos complejos. Si bien siguen caminos diferentes el varón y la mujer, predomina en ambos la castración y la angustia frente a la castración. El desarrollo en el varón. El niño varón, señala Freud, realiza una carga de objeto, que tempranamente recae sobre la madre, elección que originariamente se refería al pecho de la madre, mientras que con el padre, la ligazón que los une es la identificación. Es decir, se identifica. Recordemos que en esta etapa, las pulsiones tienen primacía en lo fálico, y están integradas hacia un objeto total. Es posible reconocerlo como ajeno y exterior, pero semejante al propio cuerpo. Este es el primer objeto de amor para el yo. A partir de aquí se hace ambivalente la relación con el padre. El pene es reconocido como único órgano genital y además es investido narcisísticamente de un valor extraordinario. Es la principal preocupación en esta etapa y resulta característico que el varoncito intente ver el órgano sexual en otras personas y compararlo con el suyo. Es que el falo es fuente de excitación, la cual es descargada, en estos años de la infancia, a través de la masturbación. El varoncito se entrega a todos los juegos agresivos, juega al déspota, con palos, revólveres, le gusta dar miedo,
ya que se siente con poder o, dicho en términos actuales, empoderado. El desarrollo en la mujer. Por su lado, al trabajar Freud el desarrollo en la niña, plantea que la pequeña al comparar sus genitales con el del varoncito, lo percibe más pequeño, de donde concluye que o bien se lo han cortado o bien no tiene pene o es más pequeño. De allí surge, según Freud, el sentimiento de envidia al varón, que luego puede mudarse en deseo de ser hombre o deseo de tener un hijo del padre. El clítoris en la niña sería el equivalente al pene en cuanto a la fuente de placer y excitabilidad, zona que brinda placer autoerótico, que luego se desplazará, en la mayoría de los casos, hacia la vagina. Mientras el complejo de castración inicia en la mujer el complejo de Edipo, en el varón es la amenaza que sirve de motor para salir del complejo de Edipo. Investigación sexual infantil. Según Freud, 3 son los grandes temas de investigación sexual en los primeros años de la infancia, interrogantes a partir de los cuales los niños deducen sus propias hipótesis, la existencia de un solo órgano sexual varones y mujeres, el falo, las formas de nacimiento de los niños y la creencia del coito como un acto agresivo. Así, el creador del psicoanálisis, plantea que, tanto niños como niñas, no comienzan su interrogación sosteniendo la diferencia de los sexos. Al comienzo, el niño atribuye tanto al varón como a la mujer, idénticos genitales, los masculinos. Recién en un segundo momento, al descubrir los genitales femeninos, primeramente desmiente su existencia y, más tarde, cuando ya no puede negarlo, aparece el temor. Temor por pensar que las nenas efectivamente se lo han cortado. Esto es lo que Freud denominó complejo de castración, que aparece tanto en varoncitos como en niñas mujeres, aunque en momentos distintos del desarrollo libidinal. Pero más allá del género del niño, su primer interés sexual se dirige a saber de dónde vienen los bebés, y muchas veces surge ante la proximidad del nacimiento de un hermanito. El cuento de la cigüeña no es creído por el niño, quien continúa su investigación en soledad y elabora numerosas hipótesis, como intento de encontrar respuestas a sus interrogantes. Algunas de esas hipótesis son: A. Los niños nacen cuando se ha comido algo en particular y no sabe que solo las mujeres pueden tenerlo. B. Se dan cuenta que solo las mujeres tienen hijos, pero sospechan que el padre algún papel tienen pero no saben cuál es. C. Si por casualidad son testigos de un acto sexual, escena primaria, lo interpretan como un acto de sometimiento, una violencia. Es el malentendido sádico del coito. Pero no conecta al comienzo este acto con el nacimiento del hijo. D. Reconocen que el órgano genital masculino tiene algo que ver, por ser más grande que el de la mujer, pero lo relacionan con la función de la micción. E. En general, creen que el nacimiento de un hijo se produce por el intestino, y vendría al mundo como una porción de excremento. F. Esta teoría es abandonada tras la desvalorización de todos los intereses anales y se sustituye por el supuesto de que es el ombligo el que se abre para dar a luz al bebé. Así, el niño se va aproximando en sus exploraciones al conocimiento de los hechos sexuales, o bien, extraviado por su ignorancia, los pasa por alto, hasta que en la prepubertad recibe información. Finalmente, es preciso señalar que la sexualidad en la actualidad se halla en constante cambios y transformaciones, conforme a movimientos sociales, políticos e históricos, y se encuentra atravesada principalmente por las cuestiones de género. Diferenciar sexo y género ya es, en el siglo XXI, casi una verdad de perogrullo. Mientras el sexo define lo biológico de manera binaria, macho-hembra, varón-mujer, el género se refiere a los atributos que social e históricamente se le atribuyó al sexo. Surge así la idea de pensar lo femenino que se adhiere al sexo mujer, mientras que lo masculino se adosa al varón. Sin embargo, hoy en día, asistimos a una crisis del binarismo sexual y de género, y la aceptación social de nuevas sexualidades. Homosexuales, lesbianas, gays, travestis, y la lista continúa son una realidad social que no la trabajaremos en este capítulo ya que ceden al pensamiento freudiano y requieren de nuevas y complejas conceptualizaciones que superan este espacio. Seguramente serán objeto de posteriores debates y nuevos escritos en el seno de nuestro equipo de trabajo.